Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, pues en cuanto nos den indicaciones de el equipo de la Escuela Judicial Electoral, pues iniciamos. Ya, adelante, Rubén, ya está grabando. Gracias. Pues muy buenos días a todas y a todas. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes esta mañana, inicio de jornada laboral en este lunes. Soy Rubén Becerra Rojas Vertis, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y pues agradezco profundamente la invitación que me formularon para participar y tener esta charla con ustedes este día. Le agradezco profundamente a la Escuela Judicial Electoral, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, así como desde aquí un saludo a los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues vamos a tener dos jornadas, espero que sean muy interesantes para todos nosotros. Vamos a platicar acerca de la discriminación y el sistema de los derechos humanos. Esto es cómo interactúa los diversos derechos como el principio de igualdad, este principio específico de no discriminación, digamos, en el conjunto del sistema interamericano de los derechos fundamentales. Por lo tanto, iremos hablando acerca de algunas generalidades de los mismos, cómo surge, cómo sí se puede llevar a cabo estos procesos de discriminación, cuáles son los estándares internacionales que se tienen en esta materia a partir de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces me parece que vamos a tener unas jornadas muy interesantes, muy atractivas. La dinámica, como siempre la he planteado, pues requiere justamente de la retroalimentación a partir de las experiencias, de inquietudes, de dudas que tengan ustedes o de conocimientos particulares, porque me parece que estas charlas, pues justamente lo que tienen de, de atractivo es la posibilidad de interactuar. Entonces, les suplicaría que se sientan cómodos con levantando su mano en cualquier momento o interrumpiendo la plática y precisamente, bueno, pues trataremos de dar respuesta a estas inquietudes o en su defecto, pues les agradecería que ampliara nuestra información para, digamos, alimentar un poco más el conocimiento de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Pues bueno, pues iniciamos esta charla. Primero que nada, hablar de qué se refiere o a qué se nos referimos cuando hablamos de un sistema de derechos humanos. Y cuando hablamos de este sistema, pues de entrada nos va dando algunas ideas de una serie de piezas que tienen que ensamblarse, interactuar entre ellas. Es decir, cada una de estas piezas genera un peso, un contrapeso, genera una función específica que permite que funcione toda la operación, es decir, todo el sistema. Y cuando nos referimos entonces a un sistema, pues implica que existen distintas visiones acerca de este sistema. Es decir, existe la visión del sujeto que ejerce estos derechos fundamentales desde su propia perspectiva. Y a veces, cuando pregunto cómo se ejerce el derecho fundamental
a la educación de calidad o a la vivienda digna o a una, eh, digamos, a un ambiente adecuado, ¿no? Pues cada quien tiene una propia percepción de lo que es el derecho y de cómo se puede ejercer el derecho, pero nos hace falta también tener un entendimiento desde el punto de vista del Estado. Es decir, si nosotros entendemos que una figura tiene distintos abordajes, distintas dimensiones de observación, pues entonces parecería que solamente nos estamos quedando con dos dimensiones, el largo y el ancho, básicamente. Sin embargo, no estamos analizando la profundidad, es decir, como si fuera en triple dimensión. Y cuando entonces nos damos cuenta que este derecho tiene distintas vertientes y matices, también hay que pensar desde el punto de vista de cómo el Estado debe llevar a cabo diversas acciones o, en su caso, generar omisiones sobre conductas para que yo pueda ejercer de mejor manera el derecho fundamental del que estoy hablando. Entonces, no solamente se trata de la visión particular de cada uno, de cómo llevamos a cabo esta titularidad y de cómo lo ejercemos y cómo pensamos maximizar ese derecho, sino también hay que tener este enfoque desde el punto de vista y el Estado cómo debe de interactuar. Entonces, ya frente a estos dos enfoques, vamos generando una dimensión mucho más profunda en cuanto al conocimiento del derecho fundamental. No es lo mismo entonces pensar que el ejercicio como tal, pues uno lo lleva a cabo y lo realiza sin ir de la mano justamente con el tipo de Estado que queremos y conforme a la política de ese Estado o de ese régimen, pues nos permitirá llevar a cabo un mejor ejercicio de ese derecho, nos dará la posibilidad de contar con herramientas que nos garanticen el verdadero ejercicio de ese derecho y además establecerá políticas públicas para maximizar ese derecho. Entonces, ahora sí, ya vamos teniendo una visión mucho más completa de lo que se refiere el contenido, los límites, los alcances que puede tener determinado derecho fundamental. Y decíamos que cuando hablamos de un sistema, pues hablamos de una interacción de muchas piezas que tienen que sumarse para hablar entonces de un verdadero sistema donde el objetivo central es mantener una verticalidad. Esa verticalidad o esa columna vertebral y esa fortaleza, pues debería de tener las bases necesarias, los equilibrios adecuados, los pesos y contrapesos necesarios para poder sostener una rijosidad natural que se da entre distintos derechos fundamentales, porque precisamente lo que busca es acomodar sus propios límites, acomodar sus propios contenidos dentro del propio sistema y que al mismo tiempo no desplace a otros derechos fundamentales y que les permita pervivir, convivir, funcionar dentro de ese derecho. Por lo tanto, si bien podríamos pensar que son piezas fijas o son piezas sólidas, ¿no? Pues habría que entender también que cuando hablamos del sistema de los derechos fundamentales, digamos que estas piezas no tienen gran forma, ¿no? No están tan delimitadas y por lo tanto son como arcilla, son como plastilina, que dependiendo de cada caso tendrán que irse amoldando y acomodando dentro del espacio que les corresponde, permitiendo la presión de otros tipos de derechos, ¿no? Permitiendo incluso que se restrinjan sus límites, que se amolden los límites para poder mantenerse, digamos, vivo, pervivo, y que el sistema permita mantener esta verticalidad. Si pudiéramos asemejar, digamos, esta concepción o estas ideas que estoy esbozando a un juego, yo lo pondría en términos de un juego que se llama el Jenga. No sé si ustedes han jugado que es como una serie de tablitas, ¿no? Más o menos que se van acomodando en una torre y
La importancia del juego radica en que la torre no se caiga, que se mantenga la verticalidad, pero a veces hay que mover las piezas que integran esta torre en los distintos niveles y digamos, pues lo que busca justamente es a veces moverlas, abrir los espacios, pero hay que entender justamente cómo opera el movimiento, cómo operan los equilibrios, digamos, los espacios o las ausencias de estas piezas, y la idea es mantener una verticalidad. ¿Alguien ya ha tenido oportunidad de jugar el juego, este Jenga, que me hiciera favor de hacer un comentario? Oscar, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias, doctor. Sí, pues es bastante interesante el juego. Es más que nada cuestión de equilibrio, de ir sacando las piezas estratégicamente a manera de que no se derrumbe. Ese sería el corto comentario. Oye, Oscar, y finalmente, ¿cómo logras entender tú el equilibrio? O sea, ¿cómo sacas un peso, una línea, ¿no? Una plomada, como dicen ahí los constructores, para ver si está alineado, o entiendes que que hay una gran posibilidad de movimiento, ¿no? ¿Cómo haces para calcular los equilibrios? Mm, ¿Cómo tomas las pues decisiones para saber qué piezas sí tienes que mover o cuál no? mm, yo diría que, pues a simple vista, ¿no? Porque tienes que más o menos determinar si crees que se va a mover o si cuando la empiezas a mover como que se tambalea mucho, pues no la mueves. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias. Eres muy Gracias. gentil. Aquí empezamos a poner palomitas de participación. Nada que ver. Oye, pues fíjense, compañeras y compañeros, que justamente lo que nos dice Oscar nos deja entrever justamente cuál es el método que tenemos que hacer o que seguir para poder lograr un equilibrio dentro del choque natural de las piezas de este juego Jenga, imagínense así se llama Jenga Derechos Humanos, que nos permite mover piezas dentro del sistema para mantener una verticalidad. Y lo que asoma un poco, lo que nos dice nuestro querido amigo Oscar, pues es que esta búsqueda del equilibrio es el objeto central, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, encontrar el equilibrio entre los pesos específicos. ¿Y cómo sabemos cuál es el peso de cada derecho o de cada pieza que forma parte de este sistema? Bueno, pues a partir del conocimiento, del estudio, de los contenidos, de sus desarrollos, de sus comparativas con otros estándares internacionales, pero no solamente de una pieza, sino de todo el sistema. Si queremos ser expertos en derechos humanos, tenemos que ser expertos en cada una de las piezas que integran este juego. Así que, como bien señala Oscar, si el objetivo central es el equilibrio, ahora lo que tengo que buscar son las herramientas para poder tomar decisiones acerca del equilibrio. Y dice Oscar, muy bien dicho, pues a simple vista. Pero la verdad es que a simple vista nos deja entrever que en realidad es un poco de intuición, ¿no? Más o menos lo que nos quiere decir. Es decir, conforme a sus experiencias pasadas, conforme a su bagaje cultural, conforme al entendimiento al entendimiento de la fragilidad del sistema, que cualquier movimiento inadecuado tal vez no resista esta verticalidad y se pueda caer. Entonces hay veces que las piezas se acomodan de determinada manera cuando las intentas sacar y dejas ya un espacio ahí específico que sabes que el aire lo está llenando, ¿no? Y que a veces es necesario que haya ese espacio para poderle dar juego
a lo que se está construyendo o a las piezas que están en niveles superiores. Entonces, esta forma de encontrar un equilibrio, pues justamente parte de la intuición, parte del conocimiento, parte de los ejercicios previos que hayas hecho, de las experiencias previas que hayas tenido, los conocimientos que obtengas para darle, digamos, esta parte artística del juego. Cada quien le da un toque muy especial y muy particular. Hay algunos que saben hasta dónde puedes mover la pieza sin necesidad de eliminarla, sin necesidad de excluir a otra pieza como tal. Pues un poco en esta idea, si ustedes me lo permiten, y si tal vez pueda ser mucho más entendible, así opera el sistema de derechos humanos. Son una serie de piezas, una serie de derechos, de titularidades y de ejercicios, y cada vez que yo ejerzo un derecho, seguramente voy a afectar parte del derecho humano de alguien más. Y cuando actúo como autoridad, pues normalmente lo que hago cuando me dirijo a la comunidad, a la sociedad, es restringir ese ejercicio de derechos fundamentales cuya titularidad son las personas. Y si yo emito por ejemplo, un acuerdo para avisarle a una persona que voy a abrirle un procedimiento sancionador, bueno, pues finalmente ya estoy restringiéndole un derecho fundamental. Si yo establezco una cuota para que los vehículos puedan transitar en una carretera, pues estoy estableciendo una restricción a un derecho fundamental. Si yo cito a una persona a que venga a pagar sus impuestos, estoy estableciendo restricciones a un derecho fundamental. Si yo cito a comparecer a una persona para cualquier tema como autoridad, le estoy restringiendo derechos fundamentales. Si yo me manifiesto en una autopista, ¿no? Y bloqueo la carretera, pues seguramente voy a interrumpir o bloquear el ejercicio de derechos fundamentales. Si viene una ambulancia atrás de mí y me está tocando el claxon y hace que me mueva y si no me sancionan, me están restringiendo derechos fundamentales. Entonces, cuando un candidato habla en las redes sociales o expone una propaganda acerca de su propia campaña, pues sí, está ejerciendo cierto tipo de derechos fundamentales, pero también el expresarse sobre otras personas podría también afectar derechos fundamentales como el buen nombre, como a la imagen, ¿no? Entonces, vean cómo todas las personas, todos los días que ejercemos un derecho, pues normalmente podríamos afectar otros tipos de derechos fundamentales de otras personas. Por lo tanto, así habría que entender que cada derecho fundamental es moldeable, ¿no? Digamos, no es duro y que choca, ¿no? Sino que se moldea y que se va adaptando de alguna manera a los límites de otros derechos y permite justamente hacer una especie de fusión. Hacen como una intersección de círculos, si así me lo permiten, donde se van uniendo estas piezas y permiten seguir este juego de la verticalidad del sistema de derechos humanos, porque a final de cuentas, los derechos humanos y su sistema, es lo que nos permite afirmar que vivimos en un estado constitucional de derecho y democrático, ¿no? Bajo este esquema y un poco ya entendiendo cómo opera el sistema de derechos humanos, también hay que entender que tiene, llamémosle así, dos partes esenciales. La primera es el contenido duro, ¿no? Es decir, el núcleo fuerte del derecho fundamental, con lo cual, si no tiene eso, pues no puede ser, ni puede ser llamado así. Entonces, lo primero que tendríamos que encontrar es cuál es ese núcleo duro, cuáles son esas características esenciales que revisten a este concepto o a otro determinado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo, si tengo, permítanme esta analogía, tengo dos
plantas, ¿no? Tengo dos plantas, una es el cilantro, por ejemplo, y la otra que siempre se me olvida es ¿cuál es la otra que es muy parecida al cilantro? ¿Alguien sabe? Perejil. Eso, gracias, Nelly. El perejil. Bueno, son muy parecidas, pero finalmente tienen características esenciales que permiten distinguir a una de otra, aunque cueste a veces trabajo y a veces a mí muchísimo más. Pero bueno, si podemos hacer esta analogía, pues entonces tendríamos que analizar justamente cuáles son el trigo y la cizaña, nos dice aquí Oscar. Muy bien. ¿Cuáles son estos elementos esenciales que permiten diferenciar a uno de otro como tal, ¿no? Lo mismo pasa con los derechos fundamentales. Tenemos que encontrar sus contenidos duros precisamente para poder distinguirlos uno de otro, porque habría ocasiones en que puedan confundirse justamente a partir de estas intersecciones de círculos, de esta manera que se complementan con otros derechos fundamentales o que permiten jugar y moverse dentro del sistema, pero queda claro que cada uno tiene contenidos diferentes. Entonces, lo primero que habría que hacer es estudiar cuál es ese núcleo duro, saber cuáles son sus elementos esenciales. Y el segundo punto importante es hasta dónde llegan estos elementos esenciales, es decir, hasta dónde se pueden transformar y convertirse en otra cosa, ¿no? Entonces, esto es importante porque a partir de un alcance, de una delimitación y de lo que conocemos con el concepto de maximización de los derechos fundamentales, pues implicaría como entender si la maximización se refiere a hacerlos efectivos, a hacerlos más eficientes o ampliar el campo de su contenido de aplicación. Entonces, cuando analizamos el artículo primero constitucional y sabemos que la aplicación y la interpretación que se hagan de normas que regulan derechos fundamentales debería de provocar que la autoridad incline un beneficio hacia las personas, ¿no? Cada vez que interpretamos, tendría que beneficiar siempre a la persona más allá de otras ideas. Por ejemplo, en alguna época se estableció en una constitución que, dadas las condiciones actuales de ese Estado, pues todos los elementos del Estado tendrían que dirigirse a la reconstrucción del Estado o al fortalecimiento del Estado. Y bueno, entonces tal parecería que en la aplicación de las normas en los actos de autoridad, el objetivo central, ¿cuál era? Reconstruir, fortalecer un Estado. ¿Y esto qué pasaba con los derechos fundamentales? Pues que en la interpretación se escogía que el interés superior, que era la procuración del Estado, y no tanto a qué te gustaría dedicarte a trabajar. El Estado necesita militares, pues te vas de militar. El Estado necesita obreros, oye, pero es que soy abogado. Bueno, pues serás abogado, pero ahorita vas a ser obrero. Es decir, dependiendo de las necesidades que tenga ese Estado, se iban dejando o no priorizando los derechos fundamentales, y tenemos muy claro el caso de la Alemania nazi, por ejemplo, ¿no? Donde todas las normas, todas las resoluciones judiciales en apariencia se volcan hacia priorizar los objetivos centrales de la Constitución, que era el renacimiento y el fortalecimiento del Estado, porque entendían que si no existía el Estado, pues no podía existir otra cosa más para la comunidad. Así que bueno, si ahora nuestro artículo primero constitucional, no el 2, ni el 3, ni el 4, el primero, así que el primero que abras la Constitución, leas ese artículo, entenderás que el funcionamiento del Estado hoy en día parte justamente del respeto a los derechos fundamentales, y no solamente al respeto, a garantizar su ejercicio, es decir, que el Estado debe invertir, debe de volcar todo su aparato para tratar de proteger esos derechos, establecer las herramientas necesarias para que tú puedas acudir al Estado y el Estado, en correspondencia, pues regrese la restauración
de ese derecho fundamental que se te está impidiendo ejercer de una manera adecuada o correcta. O en su caso, si ya no es resarcible, entonces proveer ciertos mecanismos de recuperación o de reparación de un daño que a lo mejor ya se te causó. Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de las vacunas del COVID-19. Imaginemos que tenemos una población infantil que no ha recibido vacuna, como es el caso, y esta población pediátrica se enferma y esta población pediátrica podría fallecer. Bueno, pues cuando entendemos un poco cómo funciona el sistema del derecho a la salud, el derecho fundamental a la salud, se supondría que el Estado, en términos del artículo primero constitucional, debería no solamente de reconocer, sino además volcar todo el aparato. ¿Para qué? Para garantizar el correcto ejercicio del derecho a la salud. ¿Y eso qué implica? Proveerse de las vacunas, proveer de la logística, proveerse de recursos, proveer de investigación, de capacitación al profesional de la salud que debe implementarlas. Bueno, pues ahora imaginen que si ante esta ausencia de vacunas, en una quinta ola y que viene ya la sexta y la séptima ola, como ya están en Europa, nuestros hijos se enferman. Bueno, pues cuando hablamos de responsabilidades, pues es evidente que el Estado es el responsable de no garantizar el artículo primero constitucional en favor de su población infantil. Bueno, ahora bien, si el Estado no provee los mecanismos, entonces, ¿qué dice nuestro artículo primero constitucional? Además, tendrá que establecer las herramientas que te lo garanticen o que provoquen que el reclamo sea patente, evidente. Y bueno, pues tendríamos que establecer ahí los mecanismos de amparo, por ejemplo, ¿no? Del juicio de amparo para poder reclamar. Y no solamente eso, sino que además dice, y debo de maximizarte esos derechos. No solamente los reconozco, no solamente debo de garantizarlos, no solamente debo de establecer las herramientas necesarias para que lo ejerzas, sino además debo de maximizar estos derechos fundamentales. Y entonces le preguntan, son unos tweets que leí anoche, le preguntan a la COFEPRIS, oye COFEPRIS, dime cuáles son las vacunas que has autorizado, que se han autorizado para la vacunación de niños de COVID-19. Dime cuáles son los, no sé, las dosis que se deben de poner, dime cuándo se compraron, dime si ya están en México, bueno, dime todo esto. Evidentemente que además de que es una obligación de informar de la autoridad a esa persona que está solicitando esta información, de este lado parte el derecho a la libertad de expresión y en una de sus vertientes que es solicitar la información. Y por otro lado, ya decíamos, en esta visión tridimensional, ahora yo tengo que ver el Estado cómo debe de responderme para que yo pueda entender de qué va mi derecho. Y entonces entendemos que también es una obligación del Estado no solamente informar en términos generales, sino además dar respuesta a mis solicitudes de información. ¿Y qué ha pasado con COFEPRIS? Pues ha guardado silencio. Y si COFEPRIS tuviera una norma que le permitiera guardar silencio o tuviera una norma que dijera no te voy a informar, pues tendría que hacer una justificación de su decisión, porque el artículo primero constitucional le ordena maximizar el derecho de información. ¿Qué implicaría esto? Que no solamente a lo mejor te voy a dar la información que me pides, sino tal vez te dé mucho más información. Y a lo mejor la maximización de la información tiene que ver con la maximización de la publicitación de la información. Es decir, si ya hay alguien que me la pidió, pues, ¿por qué no la comparto mejor con toda la sociedad? ¿Por qué no soy más transparente? ¿Por qué no informo por todos los medios, por todos los mecanismos, cómo está o va a funcionar el Plan Nacional de Vacunación, especialmente para los niños?
Entonces, fíjense cómo a partir de un caso que hoy en día a todos nos preocupa y nos ocupa, pues hemos visto cómo la autoridad no ha emitido la protección necesaria para un gran porcentaje de nuestra población. Y no solamente pensar que los niños no se enferman, no, los niños se enferman. Y los niños también pueden conducir o provocar la enfermedad en otras personas, en sus papás, en sus abuelos, en personas que están inmunocomprometidas, por ejemplo. Pero no solamente se trata de eso, se ha demostrado que hay secuelas de COVID-19, que hay algo que se llama el COVID persistente, porque es un virus multisistémico y multiorgánico. Es decir, nos afecta no solamente los pulmones, puede afectar el corazón, se puede caer el cabello, perder el olfato, el sentido del gusto. Son más de 200 síntomas o enfermedades de las cuales vamos a padecer en 1 o 2 años. Incluso si afecta a tu cerebro, normalmente lo que pasa es que se reduce de un 10 a un 15% tu masa encefálica y pierdes capacidad de procesamiento de datos, pierdes capacidad de memoria, pierdes capacidad de lenguaje. Hay palabras que normalmente ocupabas y que ahora ya no recuerdas cómo se dice o tienes dudas acerca de cómo se escriben. Y esto fue solamente llevado de la pandemia. Y si, por ejemplo, tenías algunas, digamos, algunas condiciones que te iban a generar un Alzheimer, por ejemplo, a los 70 años, pues hoy se reduce tu edad y en realidad vas a empezar a tener estos problemas degenerativos, no a los 70, sino ahora a los 50 años. Es decir, hay demasiadas condiciones que afectan a cada una de las personas dependiendo de nuestro propio sistema y cómo nos ha afectado este virus. Entonces, el alta de la enfermedad no la da una PCR negativa. El alta de la enfermedad te la dará los años para saber si a pesar de que fuiste asintomático, tienes o no tienes todavía la enfermedad y te está causando estragos y condiciones que pueden generarte problemas realmente graves en tu salud. Bueno, si hablamos de niños que no están vacunados, imagínense qué niños tendremos o qué adolescentes o jovencitos tendremos en 1, 2, 3 o 4 años. ¿Se imaginan la carga, además de emocional, de la sociedad, de reclamarles a estas autoridades que no hayan protegido esos derechos y además la carga económica del Estado, que tendrá de atender una gran cantidad de problemas cardiopulmonares de nuestros hijos? Bueno, pues ahora sí nos va quedando más claro de qué va no solamente el ejercicio de un derecho fundamental, sino también cómo interactúa el Estado frente a nuestro ejercicio del derecho fundamental. Y esto es lo que nos permite entonces ya empezar a entender un poco más el sistema de los derechos humanos. Y en este sistema, además, interactúan otros órganos, más allá de nuestras autoridades y más allá de nuestra sociedad, interactúa, digamos, unos órganos regionales. Cuando México firma el acuerdo de pertenecer a la Organización de Estados Americanos, cede parte de su soberanía para que ciertos órganos puedan resolver conflictos en los que México sea parte. Y estos dos órganos, particularmente que ustedes conocen muy bien, es la Comisión Interamericana de Derechos Fundamentales o de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Ahora, este tribunal regional, ¿no?, o internacional, como le quieran llamar, cuando los estados se someten a su jurisdicción, es decir, delegan parte de su soberanía para someterse a una decisión de otro órgano, no de mexicanos, no de nuestra alta corte. Y esta parte de cesión de derechos, finalmente, de cesión de soberanía, permite justamente que se amplíe el sistema de los derechos humanos. Porque así como entra México, entra Colombia, Argentina, Brasil, a formar parte de este gran sistema.
¿Sí me explico? No solamente son la manera como regulamos y reconocemos los derechos humanos en México, porque ahora ya es un sistema macro, mucho más grande, donde intervienen otros jueces, otras sociedades, otras idiosincrasias, otras ideologías, otros grupos organizados o mejor organizados de la sociedad, otros no tan organizados, otros viviendo en dictaduras, otros viviendo en democracia, otros dejando la piel todos los lunes, tomando clases para tratar de ampliar su conocimiento y sus mejores prácticas profesionales. Entonces, ahora sí ya hablamos de un sistema, por lo menos regional, en América Latina, sobre los derechos humanos. Y este sistema regional nos permite, cuando cedimos parte de esta soberanía, tener a un tribunal, digamos, mayor, que interpreta de manera directa la Convención Americana, que es como nuestra Constitución mexicana, digámoslo así, pero es como la Constitución de Derechos Humanos para todos estos países que conforman la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y esta Corte Interamericana, pues además de que puede resolver casos contenciosos, es decir, demandas, donde un ciudadano trató de acudir a la justicia local, a su justicia nacional, y ante la imposibilidad de obtener, digamos, un adecuado ejercicio del derecho de acceso a la justicia, por ejemplo, pues tuvo que acudir hasta la Comisión Interamericana en Washington. Y cuando la comisión analiza si su caso tiene méritos suficientes para llevarse a juicio, para sentar a un país en el banquillo de los acusados, y si estima que tiene los méritos suficientes, es la propia Comisión Interamericana la que presenta la demanda ante un tribunal, ¿no? Ante la corte. O sea, no es la víctima, no es el familiar de la víctima, es un órgano internacional, ¿no?, que asume, que atrae el caso como suyo y presenta la demanda ante la Corte Interamericana. Y bueno, claro que estas víctimas o familiares de las víctimas acompañan en ese carácter a la comisión o en el caso ya del juicio determinado. ¿Y qué es lo que hace esta Corte? Pues además de resolver casos, ¿no?, pues puede condenar o absolver a los estados que sean culpables de no haber seguido los procedimientos adecuados que se requieren. ¿Esto qué nos da a entender? Bueno, que si en todos los casos tendríamos que acudir a estas instancias internacionales. Y lo cierto es que no. Tristemente están ahí, precisamente ante la necesidad que tiene la sociedad cuando el Estado no cumple con estos estándares mínimos de reconocimiento de derechos humanos, de sus contenidos, de sus alcances, de sus límites, de cómo favorecer un mejor ejercicio de los mismos, de no generar las herramientas necesarias para su protección, de no volcar el aparato para su protección y además de no maximizar el ejercicio de estos derechos humanos. Entonces, ante estas circunstancias, pues tienes que acudir a otras para que puedan entonces sí señalarle y decirle, oye, México, estás haciendo mal estas cosas. Y te condenamos a que modifiques la ley o que hagas lo que tengas que hacer para corregir el rumbo de las cosas en tu país. Es decir, esto se llama una justicia subsidiaria. Es decir, lo ideal es que no tuviéramos que acudir a ningún tribunal internacional. Lo ideal sería que encontráramos la satisfacción plena de nuestros derechos, pues incluso ni siquiera de acudir a un tribunal en México, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades están pendientes de ello, las particulares están pendientes de lo mismo, nuestras familias no deciden por nosotros si tenemos que abortar o no abortar, o con quién nos queremos casar, ¿no? Nuestras familias no nos prohíben estudiar determinada carrera, no nos prohíben entrar a una universidad, nuestras familias no determinan que no podemos
que no tenemos derecho a compartir nuestra vida con una pareja porque tenemos que quedarnos a cuidar a nuestros papás cuando ya se encuentran en una edad avanzada. Es decir, cuando la discriminación o la diferenciación que hacemos de los derechos humanos y de cómo se ejercitan, la tenemos desde nuestra casa, la tenemos con nuestras autoridades, la tenemos en la oficina, la tenemos en las universidades, las tenemos en todos lados. Bueno, pues lo ideal sería no tenerlas, ¿no? Lo ideal sería tener una sociedad que permitiera el adecuado ejercicio de los derechos fundamentales, que tuviera la tolerancia adecuada y que si digamos, si cometo algún error en la conducción de mi vehículo, ¿no? Y le cierro a otro, pues no es para que el otro se baje y me golpee mi vehículo a patadas o saque una pistola y me dispare porque simplemente me le cerré, ¿no? En fin, lo ideal es tener una sociedad madura, una sociedad tolerante, una sociedad que permita un adecuado ejercicio de los derechos fundamentales, entendiendo todos de qué se tratan, porque evidentemente cuando no los entiendo, cuando no los conozco, pues no sé tampoco cómo respetarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé de qué van, ni cuál es el contenido, ni para qué sirven, y nada de esto. Por lo tanto, ojalá que los derechos humanos fueran clases que tuviéramos desde el kinder, ¿no? Básicamente, por lo menos con algunos conceptos como el que estamos viendo de la no discriminación, donde no haya estereotipos ni prejuzgáramos por la apariencia física de las personas. De esta manera, entonces, los tribunales internacionales como el de la Corte Interamericana nos enseñan que el sistema de derechos humanos no solamente se refiere al reconocimiento de los derechos humanos, no solamente se refiere al cómo desarrollo, cómo ejercito estos derechos humanos, tampoco nada más se refiere a cómo el Estado interactúa para darle ya más forma al entendimiento de estos derechos humanos, sino que además tiene que haber herramientas que me permitan garantizarlo. Y esas herramientas, ¿cuáles son? El acceso a la justicia internacional a través de la Comisión Interamericana para llegar a la Corte. Y además que puedan protegerlo, lo cual implica que las sentencias de la Corte o las opiniones consultivas, por ejemplo, que emite, son vinculantes, son obligatorias. Si no, ¿de qué me serviría tener una sentencia si nadie la va a cumplir? ¿De qué me serviría que condenaran al Estado mexicano si va a ser exactamente haciendo lo mismo? Y los militares van a seguir violentando a las niñas de comunidades y de pueblos indígenas. ¿Me explico? Entonces, este sistema también nos dice que existe justicia, que es parte también del sistema. Y en estos mecanismos o herramientas que existen dentro del sistema para proteger al sistema, pues está la parte de la justicia o está la parte de los tribunales o del tribunal de la corte. Por lo tanto, esta justicia, digamos, es complementaria. Esta justicia ni siquiera tendría que existir, o estos tribunales, porque lo ideal es que exista algo así en México. Entonces, de manera subsidiaria, es decir, primero tenemos que agotar las instancias nacionales y solamente en el caso de que no encontráramos esta satisfacción plena, entonces sí acudir a la Corte Interamericana, ¿no? Bueno, pues ahora sí ya vamos entonces entendiendo cómo funciona el sistema y cuáles son las partes del sistema. Luego entonces, las decisiones que emita esta Corte Interamericana van a formar parte de ese artículo primero constitucional, es decir, de un nuevo bloque de la Constitución mexicana. Nuestras leyes fundamentales o nuestras leyes supremas están en nuestra Constitución y nuestra Constitución le da juego también y reconoce a que las convenciones o tratados internacionales son como compadres, son comadres de la propia Constitución, o sea, están al mismo nivel.
Se ha debatido ya a lo largo de muchos años cómo interactúan o cuál es este nivel jerárquico que tienen los tratados y convenciones internacionales aprobadas por el Estado mexicano y que son ley suprema también de la Unión, así como los criterios de interpretación que emite la Corte Interamericana. Y afortunadamente ya nuestra Corte Mexicana, después de muchos años, casi 10 o 11 años, de debatir cuál era su espacio, el lugar que se le debería de dar y cómo respetarlas, ha llegado ya más o menos a un consenso de entendimiento y señala que en realidad aquí es un poco de pragmatismo, ¿no? ¿Qué opera? ¿La Constitución o el Tratado Internacional? Pues dependiendo de cuál desarrolle de mejor manera el derecho humano que se está poniendo en juego o se está estudiando. Si es nuestra Constitución, bueno, pues nuestra Constitución se deberá de atender. Si es un tratado internacional, bueno, pues entonces habría que atender la manera cómo se desarrolla ese tratado internacional. Es decir, es un poco pragmático, ¿no? Quien desarrolle de mejor manera, con mayor profundidad o mayores alcances, pues esa es, digamos, la norma que va a imperar, ya sea la de la Constitución o lo de los tratados internacionales. Cuando se resolvió el caso Radilla Pacheco por la Corte Interamericana, ordenó, además de condenar al Estado mexicano, ordenó como uno de los puntos de cumplimiento de su sentencia que tuvieran que capacitar a las autoridades que llevaban a cabo las investigaciones en los procedimientos penales, ¿no? Y en este caso hablamos, era de una desaparición forzada. Y la Corte de entrada pensó que ni siquiera ella tendría que dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque era una orden al Estado mexicano, no a la Corte mexicana. Y en todo caso, si se trataba de capacitar también a sus jueces en materia penal, pues eso le tocaría al Consejo de la Judicatura Federal y no a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia. Pues finalmente, bueno, la Corte y el Consejo y el Estado mexicano tomaron como determinación capacitar a los jueces y magistrados, jueces de distrito y magistrados de circuito. Yo tuve la gran fortuna, junto con hoy uno de los, nuestro juez mexicano, Ferrer MacGregor, en la Corte Interamericana, tuvimos la oportunidad de participar en la primer conferencia, digamos así, de cumplimiento de sentencia. Nos tocó abrirla en Saltillo, Coahuila. Y justamente ahí esas conferencias se transmitieron a nivel nacional para hablar de los temas de derechos humanos, para hablar del sistema interamericano, para hablar de los alcances y de los efectos que tendría cumplir una sentencia de la Corte Interamericana, cuando para jueces y magistrados era extrañísimo entender por qué una corte extranjera venía a decirles cómo tenían que resolver un caso o cómo o por parte de quién, ¿no? Ahora resultaba que teníamos que atender a la Convención Americana o a tratados internacionales, cuando la ley de amparo era muy clara, cuando la ley que trataba el caso o la jurisprudencia de la Corte también era muy clara, o nuestra propia Constitución, ¿no? Entonces, fue como, pues, traer a vivir a alguien a tu casa, ¿no? Que dices, ¿por qué tiene que venir a vivir acá? Y además va a compartir hasta tus pantuflas, tu sillón especial para ver la tele, tu sandwichito del refri, tu cervecita. O sea, ¿quién es este sujeto que está entrando a mi domicilio y que tengo que convivir con él? Y que además está al mismo nivel que yo. Imagínense, ¿no? Que de pronto nuestra pareja nos dijera, oye, pues fíjate que voy a traer aquí a otro colega que va a vivir a la casa y va a tener exactamente los mismos derechos que, oye, espérate, no, o sea, yo soy el único, o sea, a mí mi masajito en los hombritos y que si me traen una conchita con nata, no, pues ahora tengo que compartir mi concha con nata. Y lo peor es que tengo que compartir mis pantuflas y mi sillón con alguien que está ahí, un sujeto, que eso nos pasa cuando las hijas tienen novio, ¿no? O sea, ya nuestras hijas nos atendían, nos apapachaban de pronto, y ahora ya no, y ahora ya el sujeto ahí extraño que tenemos en nuestra casa goza de todos nuestros beneficios sin haber peleado por ninguno, pues así nos pasó. Llegaron
5,000 artículos o 5,000 normas, o sea, articulados, disposiciones que regulaban contenidos en derechos fundamentales a partir del 2011. Imaginemos que ahora no solamente habría que estudiar la ley procesal penal o el Código Sustantivo Penal y nuestra Constitución y un par de jurisprudencias que más o menos nos resolvían el caso, sino ahora habría que estudiar 5,000 nuevas normas que regulaban contenidos en derechos humanos para saber cuál de esas 5,000 podría funcionar. Tener que leer nuevas sentencias y nuevas jurisprudencias de una corte interamericana, pues para conocer cómo o cuáles eran sus criterios y entonces compararlos con el caso mexicano. Y luego yo me preguntaba, ¿y en el caso mexicano tenemos estándares definidos de cómo se valoran las pruebas en materia de feminicidio, en materia digamos, de publicidad que afecta a los menores de edad? Por ejemplo, la censura previa, que ustedes saben que cuando puede afectar a la infancia, está permitida la censura previa. Y en México ya tenemos estándares, es decir, tenemos una clasificación muy clara, como una especie de checklist de cómo opera, cómo funciona. Pues no, la verdad que no. ¿Los jueces saben cómo? Pues tampoco. Y entonces ahora tenemos que entender cómo funciona ese sistema desde la visión de la Corte Interamericana que interpreta de manera directa los articulados de la Convención. Oye, pero en este diálogo de jueces y de abogados y de autoridades, ¿a poco también tengo que revisar las sentencias del Tribunal de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile? Sí. ¿Y por qué sí? Porque también forman parte del sistema. Es decir, que yo puedo traer una sentencia de Chile, un criterio de la Corte Suprema de Chile para resolver mi caso, sí. ¿Por qué? Porque probablemente esa Corte hizo también un análisis o atendió un criterio de la Corte Interamericana y lo que está haciendo es yendo todavía más allá de lo que hizo la Corte. Es decir, desarrolló de mejor manera el núcleo duro, el contenido del derecho fundamental, el cómo se ejerce y la visión desde el Estado de cómo debe interactuar frente a mi derecho para tener una idea muchísimo más clara de cómo está conformado, no solamente en su forma, sino adentro, qué es lo que tiene, ¿no? Así como vamos a escoger al mercado una fruta, ¿no? Pues la analizamos por su forma, vemos que no tenga manchitas, que esté limpia, que tenga un color saludable, ahorita en las épocas del mango, ¿no? Como tal. Y entonces vemos la figura y la analizamos por todos lados, no nada más, pues como si fuera fotografía, ¿no? Y una vez que abrimos la fruta, bueno, pues ya analizamos su contenido, ¿no? Qué tan carnoso, qué tan jugoso, qué tan buen color. Es decir, así hay que ver también a los derechos fundamentales, no nada más por su forma, sino abrirlos, ver cuál es su contenido y dónde está ese núcleo duro que, insisto, nos va a permitir identificar y jugar con ellos en este juego del Jenga del sistema de los derechos humanos. ¿Hasta aquí hay alguna duda para ya avanzar, digamos, al punto, irnos acercando al tema de la igualdad y la no discriminación? ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido alguien que ya haya litigado en el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Alguien que tenga alguna inquietud? ¿No? Que levante la mano ahora. Ninguna, gracias. No, gracias, doctor. Bueno, entonces avanzamos. Ahí se ve la presentación. ¿Sí? Sí. Ya cambió, perfecto. Bueno. ¿De qué vamos a hablar cuando hablamos de la discriminación, ¿no? Bueno, primero que nada, debemos de entender que la discriminación está muy ligada con el concepto de la igualdad, ¿no?
Y entendemos que la igualdad está, digamos, enmarcada por dos preposiciones, ¿no? O anteceden dos preposiciones. Puede ser la igualdad en la ley o igualdad con la ley, ¿no? En el en y en el con. Y son conceptos totalmente diferentes que se complementan. Ser iguales ante la ley, pues implica justamente que la ley establezca las condiciones necesarias para que cada uno de los sexos o del género, de los géneros, puedan pues avanzar en, digamos, en las rutas naturales para poder llegar a lograr los objetivos de vida que uno persigue, ¿no? De estudiar, de transitar, de tener familia o no. Es decir, avanzar hacia un estado democrático. Entonces, imaginemos que vamos por en nuestro vehículo y ya salimos a la autopista porque nuestro destino se llama el pueblo de la democracia, ¿no? Entonces, pues nosotros nos perfilamos y la idea es llegar justamente durante este recorrido, nosotros nos proveeremos seguramente de lo necesario para poder llegar hasta ese destino. Si no tenemos un vehículo que llegue hasta allá, pues eso va a ser nuestra culpa. Si no le ponemos la gasolina, si no está en revisión, si no sabemos manejar, en fin, muchas cosas, bueno, pero lo importante es que tengamos la autopista que nos lleve hasta ese punto. Y lo mismo nos pasa con este principio de igualdad ante la ley. ¿En qué sentido? Pues en que el Estado debe, a partir de las leyes, establecer esta autopista necesaria para que todos podamos ir avanzando y llegar a ese punto, ese pueblo o esa ciudad que queremos, que se llama Bienvenidos a la Democracia, tantos pobladores, ¿no? Y eso sería, digamos, lo importante, que la ley, desde la ley se establezcan estas condiciones naturales. Sin embargo, hay ocasiones en que la ley no necesariamente genera las condiciones. Simplemente la ley dice que tienes derechos, hombres y mujeres, pero no en realidad las condiciones reales de las personas, de las situaciones, pues no necesariamente nos llevan a este reconocimiento. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos también que entender que como decía yo hace unos minutos, los derechos humanos, o más bien las actividades que realizan, las conductas que realizan las personas, la sociedad en general y particularmente las autoridades, restringen derechos humanos de manera natural, con lo cual no nos debemos de asustar y pensar que eso está mal. Todo acto de autoridad implica la restricción de un derecho fundamental. Por lo tanto, sí se permite que haya restricciones de derechos fundamentales y nos los dice nuestra propia Constitución, en los términos y en la manera en que la propia Constitución establezca que va a haber restricciones a tus derechos fundamentales. Por ejemplo, arrancamos nosotros en la pandemia, ustedes recordarán, y había estados o países, por ejemplo, que establecían que no podías salir de tu casa, que había una especie de toque de queda a partir de las 6, 8 de la noche, o que te limitaban la compra de cierto tipo de productos. Bueno, eso es una restricción a los derechos humanos. Sin embargo, la propia Constitución establece que en situaciones de emergencia, como la pandemia, ¿no?, donde fue necesaria una declaratoria de emergencia nacional, entran en juego otra forma de aplicar las reglas, otra forma de entender los derechos humanos y su permisividad de restringir los derechos humanos. ¿Qué tal que nos hubieran dicho, como sucedió en China o en Shanghai, nadie puede salir ni de sus oficinas ni de sus casas ahorita? Esa es una restricción casi como estuvieras en cárcel, ¿no? Y si sales de tu oficina, oye, es que tengo que ir a ver a mi familia, a mis hijos, no puedes, te quedas ahí, porque lo que vamos a intentar hacer es acabar con la transmisión de la enfermedad. Y si tú te mueves, pues vas a transmitir la enfermedad. Oye, pero si me estoy muriendo, pues ni modo, te morirás ahí en tu oficina
y matarás a los 10 que están ahí, pero ahí se muere el virus con ustedes. Bueno, pues imaginemos cómo hay medidas que restringen derechos fundamentales y que pudieran estar permitidas dependiendo de las condiciones. Lo que me lleva entonces a entender que debe de haber ciertos criterios para poder restringir derechos fundamentales y que deben estar reconocidos por la propia Constitución, como la libertad de expresión, como el tema de la libertad religiosa, como todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, ¿no? Que decían, bueno, pero es que no se permite la pena de muerte. Pues estoy totalmente de acuerdo. No hay pena de muerte. Pero, por ejemplo, le preguntaríamos en este ejemplo, Gaby Moreno, ¿estás por ahí? Aquí estoy, doctor. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Oye Gaby, imagínate que tú eres una médico que atiende de primera línea, ¿no? O sea, así de urgencias, urgencióloga. Y resulta que en un tema de pandemia, ¿no? Por ejemplo, te llegan 5 pacientes y tienes la opción de, por los tiempos y por las condiciones de cada paciente, tienes la posibilidad de salvar a uno, ¿no? De atender a uno. Mi pregunta sería, por ejemplo, si tienes un paciente que se está muriendo y que dices, híjole, casi estoy segura que se va a morir, dices, pues mejor dejo que se muera y atiendo a los otros 4 pacientes que también se pueden morir, pero si los atiendo voy a salvar a los 4 pacientes. O al revés, que digas, no, pues a ver, que aguanten los otros, ahorita lo que se trata es de salvar a este y voy a intentar salvar a este, aunque los otros 4, pues tal vez se mueran. ¿Cómo tomas una decisión cuando hablas de un balance de vidas y que tú eres la responsable aparentemente de ellas? ¿Qué harías tú? Pues, de ser posible, sin inadvertir que son en total 5 pacientes y que los 5 tienen que ser atendidos, mi criterio, y ese es personalísimo, sería en el orden de cuál es el más crítico y de ahí buscar la manera, o sea, se ponderaría el más crítico primero y de ahí buscar la manera de que los otros 4 también fueran incluidos en esa atención de la manera más pronta posible, ¿no? Como Ok, tratando de armonizar. ok, bueno, finalmente tu criterio sería atender, Al bueno, crítico. Uh-huh. al crítico, ¿no? Como tal, Uh-huh. a quien está más enfermo. Pero, por ejemplo, cuando las condiciones cambian un poco y los ejercicios filosóficos nos han señalado, hay veces que las decisiones atienden a la mayoría, ¿no? ¿Cuál es el número? Pues un bien mayor. Y si Claro. puedo salvar a 4, pues mejor voy a Es que salvar a primero. 4 que salve yo a 1. Pues total, Uh-huh. igual y de todas maneras se muere, pero pues la voy a tratar de proteger a 4. Y entonces esto nos lleva justo, gracias Gaby, eres muy gentil. Lo que también nos deja entrever, Gaby, es que existe una, digamos, una base filosófica también a la cual nos pudiéramos acercar para poder comprender de mejor manera cómo interactuar en, digamos, estos choques naturales de los derechos humanos. Porque claro, está el derecho a la vida, está el derecho a la salud, está el derecho también de Gaby de tomar decisiones, ¿no? Dice David Alejandro Andrade que, perdón, dice, en Italia en pandemia sucedió esta situación, los médicos tomaron la decisión de ayudar a los más jóvenes y dejaron morir a las personas de la tercera edad, a los ancianos. Sí, efectivamente. Es decir, ¿cómo priorizas los temas? En México, te diría Alejandro, pues aquí en México se ha olvidado a la población infantil, ¿no? Si se muere o no se muere, pues esa es su bronca, ¿no? Ya decía alguien por ahí que con Big Vaporub se curaban o que no los querían ni vacunar. Sí, lo dijo el secretario de Salud, ¿no?
a sus nietos, pues que por él que ni los vacunaran, ¿no? Bueno, a ver, hay que entender entonces temas también de decisiones políticas que tienen un impacto brutal, ¿no? Como bien nos dice nuestro compañero, en Italia y en muchos otros lugares, cómo se han restringido los derechos fundamentales. Entonces, cuando analizamos justamente las posibilidades de restricciones, sabemos que es viable, que la Constitución y la Convención Americana lo permiten, solamente hay que ver bajo qué condiciones se pueden restringir. Sin embargo, hay, de hecho, incluso hasta el derecho a la vida, ¿no? Como el caso que nos dice Alejandro y como el caso que ponemos de la vacunación. Sin embargo, hay un derecho fundamental o un principio fundamental que no está sujeto a restricciones. Es la dignidad humana. La dignidad humana no está sujeta a ningún mecanismo de priorización, ningún mecanismo filosófico de apoyo a las mayorías, de creación del Estado, a ninguno, ni tantitito, así, ni siquiera un chiquitín de restricción. Porque en la medida que no tengamos dignidad, dejamos de ser seres humanos. Digamos que si podemos señalar cuál es el núcleo duro de los seres humanos, es la dignidad. Por lo tanto, no puede este concepto estar sometido a ningún tipo de restricción. Si yo entiendo que tengo una vida indigna, un trabajo indigno, una casa indigna, un medio ambiente indigno, pues no habría ninguna condición necesaria, objetiva y racional para que el Estado restrinja mi ejercicio. ¿Por qué? Porque esto es lo que me identifica como un ser humano, ¿no? La dignidad. Y en esa medida, entonces, hay que entender que lo que no podemos restringir jamás, ni tantito, es la dignidad. Y aunque muchos de los derechos humanos jueguen de una manera muy cercana con la dignidad, hay que también tener una división muy clara de la misma, ¿no? Entonces tenemos un derecho a la salud digna, sí, y que incluye el derecho a la salud digna. Por ejemplo, Cintia Díaz, ¿estás por ahí que puedas abrir tu micro? Sí, claro que sí, dígame. Gracias, Cintia. Oye, fíjate que la Constitución te reconoce a ti un derecho fundamental, igual que a todos los que estamos por acá. Y ese derecho fundamental quiero que tú me expliques porque yo no lo entiendo. No sé si tú fueras tan gentil. Dice que todas las familias tenemos el derecho humano a tener una vivienda digna y decorosa. Lo que eso significa. ¿Qué sería esto de lo digno y decoroso en una vivienda, Cintia? Pues justo es lo que ha dado pie a muchas discusiones, pero sobre todo también a muchos reclamos, ¿no? La vivienda, no tenemos, al menos en México, parámetros con los que podamos decir, bueno, esto hasta aquí podemos nosotros decir que es algo digno, ¿no? Hasta aquí es algo decoroso. Todo ha sido a interpretación libre, lo que a veces creo que deja al Estado como mucho margen para cumplir o no cumplir con este derecho, ¿no? Es lo que puedo decir hasta este momento. Y de todas formas, a ver, ahí está el reconocimiento del derecho. Lo que tenemos que investigar cuál es el contenido de ese derecho, lo digno y lo decoroso. Pues no sabemos ni qué es lo digno y como nos dice nuestra compañera Cintia, pues la Constitución no lo define, no me establece un checklist para entender si lo que yo tengo, si la aspiración que tengo para comprar una vivienda con un crédito del ISSSTE o del FOBISSSTE, pues me alcance para comprar una vivienda digna y decorosa. Pues, ¿cuál sería el contexto? Y diría, no, bueno, pues mira, es una casa de tantos metros cuadrados. Ah, bueno, pues ya con eso sí. Si es más de 60, es digna y decorosa. Oye,
tiene techo. Ah, no, pues está todo dar. Oye, fíjate que la recámara se comparte con la sala. A ver, o sea, ¿cómo? ¿No? No, bueno, pues tiene que tener paredes, por lo menos para que dividan, ¿no? Que haya cierta intimidad en la recámara y en la sala o el comedor. Ah, bueno, sí, sí tiene algunas paredes y también tiene baño. O sea, el baño no está fuera de la casa, no tienes que ir ¿no? Sí, sí tiene un baño. Ah, pues está buenísimo. Pues parecería que eso ya es lo digno y lo decoroso. Oye, es que oigo hasta cuando estornuda el vecino porque compartimos la misma pared, su casa y mi casa. Pues, a ver, eso no es digno ni decoroso, ¿no? Entonces, hay que cada pared tiene que tener, o sea, cada casa debe tener una pared. Oye, pero fíjate que las paredes están pegadas, ¿no? No, bueno, pues ahora tenemos que tener un espacio de tantos centímetros entre pared y pared. Ah, vamos avanzando, que eso es lo más decoroso. Oye, pero resulta que las casas que puedo comprar, ni hay transporte público para venir a trabajar a la ciudad, ¿no? Pues eso no es decoroso, eso no es digno que tenga que pasar yo aventuras, ¿no? No está pavimentado, no hay un desarrollo urbano, porque acuérdense que primero construyen las casas y luego pretenden hacer un desarrollo urbano. Por ejemplo, en Europa está al revés. La ley te obliga primero a que desarrolles, que tengas las carreteras, que tengas las banquetas, la iluminación, el internet, todo lo que tú quieras, y ya que está todo eso y te palomean, entonces ahora sí puedes construir tus edificios, tus casas. ¿Por qué? Porque ya hay conexión. No, y aquí es todo al revés. ¿Por qué? Porque nunca se ha analizado el derecho humano a una vivienda digna y decorosa. Oye, está la casa padrísima, pero no hay calles. O sea, no, ni siquiera hay pavimento. No han metido el drenaje. Eso no puede ser vivienda digna y decorosa. Adelante, Melissa, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Creo que es un tema muy importante esto de el derecho a la vivienda digna. Es un tema, creo, no sé si nuevo, pero creo que está tomando como que mucha importancia y mucha conciencia, porque yo estaba pensando que hace falta regular, por ejemplo, para en la situación de calle, ¿no? O sea, a esos ciudadanos mexicanos que viven en situación de calle, el Estado no le está garantizando tener una vivienda digna y decorosa, ¿no? Igual mucho, por ejemplo, yo soy de Yucatán, viene aquí un auge increíble de lotes de vivienda, lotes de inversión, que los venden preciosísimos, ¿no? Una inversión muy poca, de entrada, más las mensualidades muy pequeñas, que a 5 minutos de la playa y no sé qué, pero vas a verlos y estamos en el monte. Y creo que igual es algo que no está regulado y el Estado como que no se está enfocando ahorita en garantizar ese derecho humano que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos. Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención o lo que siento que le falta al Estado mexicano es garantizar en las ciudadanas y ciudadanos que viven en situación de calle, ¿no? Y además de mucho estudio de qué es una vivienda digna y decorosa, porque yo he estado leyendo que los espacios necesita un espacio de jardín, necesita un espacio para que los niños puedan recrearse, o sea, no solo es llegar y dormir, sino los que viven en este domicilio o en esta vivienda tienen que tener su espacio de descanso, su espacio para socializar, su espacio para recreación, para alimentación, para baños, y es un tema creo que muy complejo y muy abundante y en el que nos hace falta mucho estudio, ¿no? Muchas gracias, Melissa. Sí, justamente lo que dices. A ver, lo que nos falta es que desde pequeñitos, muy pequeñitos, entendamos de qué van nuestros derechos fundamentales y que además tengamos familias que nos ayuden a practicarlos, ¿no? Entonces, que haya, por ejemplo, papás que les digan a los hijos varones, sí tienes derecho a expresar tus sentimientos, ¿no? Que no les digas, te callas, ¿no? Y te sientas y no hay manera de explicar las cosas. Necesitamos justamente entender, y sobre todo como autoridades, que debemos de llevar a cabo esta visión de Estado, ¿no? No es una visión patrimonialista de a ver qué me robo, qué me llevo, con qué compadrito hago el business y ya. No, esto requiere justamente un compromiso. Y si no hay el compromiso de la autoridad,
pues la sociedad tiene que castigarlo en el voto, ¿no? En la presentación de las denuncias correspondientes, en la organización de la comunidad para exigir que primero haya un desarrollo urbano. Y como dice Melissa, a ver, bueno, que haya hasta una escuela ahí. O sea, ¿por qué me vas a hacer que mis hijos vayan hasta 2, 3 horas caminando hasta tal escuela? Si vas a poner tantas viviendas aquí, tu desarrollador tendrías la obligación de poner un centro de salud y poner una escuela determinada. Y ya cuando esté todo listo y palomeado, venga, ahora sí, échale el cemento y vele construyendo las casas y lo que quieras hacer. Eso es lo que pasa en Europa. En Europa no puedes hacerlo de otra manera, al ahí se va y al viva México. ¿Por qué? Porque tienen sociedades más, digamos, que viven con una mayor cultura democrática, sociedades más organizadas y también puedes, digo, con todas las deficiencias y errores y cosas que pueden tener, pero cuando nos vamos haciendo, comparando, diciendo, bueno, ¿por qué ellos sí pueden hacer cosas que tienen cierta lógica, son obvias y por qué aquí no pasa? Adelante, David, Alejandro. De hecho, de hecho en Madrid se aprobó una ley de vivienda digna en octubre de 2020 y refuerzo lo que comentaba, sí son demasiado estrictos en esta situación. Incluso ha habido políticos que al dejar pasar alguna parte de esta ley de vivienda digna que se aprobó aquí, han salido inclusive con inhabilitaciones para ejercer política aquí en España. Es algo que nos hace falta en México y digo, nos encanta copiar algunas cosas de otros países. Esto es parte de lo que deberíamos de copiar. Una ley de vivienda digna. Gracias. 3 años. Gracias. ¿No? Gracias, David. Sí, sí, justamente, como dice Jesús, bueno, finalmente sí está regulado en la Constitución, pero el problema es que no desarrollamos los contenidos ni las definiciones conceptuales de los mismos. Y qué bueno que pronto pues empecemos a trabajar en ello. Bueno, ya nada más para cerrar este tema de los desarrollos urbanos, déjenme decirles, por ejemplo, en Alicante había una gran expropiación de terrenos y entonces les decía, es que aquí se va a desarrollar esta comunidad y tal, y entonces el dueño del terreno, ¿no? Decía, yo quiero seguir trabajando en mi terreno porque tengo manzanos o lo que quiera. Y entonces le decían, a ver, no, o sea, no es de que se quieras o no, vamos a expropiar el terreno. Entonces había una gran inconformidad sobre ello, pero cuando le presentaban el plan de desarrollo al propietario, decía, a ver, ¿cómo está esto? Mira, tu terreno de tantas hectáreas actualmente te produce tal cosa. Nosotros vamos a desarrollarlo, a ti te corresponde pagar por este desarrollo. Y decía, o sea, todavía de que me lo expropias, tengo que pagarte. Sí, me lo tienes que pagar. Y este desarrollo va a costar tanto. Pero en la fórmula gana-gana resulta que, pues por este terreno que tú vas a donar, entre comillas, menos el pago que tienes que hacer para poder desarrollarlo, pues te va a alcanzar, por ejemplo, para que tengas 4 departamentos y una casa, sin que tengas que poner un solo centavo para comprarlas, perdón, o para pagarlas. Y por cada casa y cada departamento se va a vender en tanto. O la puedes rentar en tanto. ¿Saben cuántas impugnaciones hubo a esta ley de expropiación? Ninguna. ¿Por qué creen? Pues porque resultaba maravilloso. O sea, un terreno que le daba o no le daba ningún beneficio terminaba siendo una, digamos, una propiedad con una utilidad altísima para el propietario. Adelante, Edmar León, muy buenos días. Gracias, buenos días, doctor, buenos días a todas y todos. Pues me parece sumamente interesante la reflexión que nos está dejando doctor Rubén, y estaba revisando ahorita el artículo 4º constitucional, donde habla justamente de este derecho a disfrutar de vivienda digna. Y nosotros estamos hablando de que la última vez que se reformó esa parte del 4º constitucional fue en 1983, según lo que estoy leyendo aquí de la publicación que hay en el Diario Oficial de la Federación. Y esto me lleva a la reflexión de que justamente
políticas, decía usted que había dos visiones en el sistema de derechos humanos, una visión desde el sujeto que ejerce el derecho humano y otra visión desde cómo debe actuar el Estado mediante políticas públicas, ¿no? Entonces, en este particular caso del derecho a la vivienda digna, justamente en este ejemplo que usted pone, está la diferencia entre el Estado mexicano y otros estados, porque a través el derecho humano está reconocido como tal, pero justamente a través de las políticas públicas es como el propio Estado está ejerciendo o está dando la posibilidad, perdón, de que las personas ejerzan sus derechos humanos. Y lo comento porque la diferencia sustancial puede ser también en el contexto y en la capacidad económica que tenga el propio Estado para poder establecer condiciones de ejercicio en este caso, del derecho a la vivienda. Evidentemente, en otros estados habrá mayor posibilidad económica para ofertar o para ofrecer o para generar condiciones de que haya algún tipo de diseño de vivienda que permita establecer qué es una vivienda digna, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante que el contexto de cada estado, en este caso el mexicano, pues sí se pueda poner como en comparativa con otros para ver hasta dónde. Finalmente, el derecho humano, desde el ejercicio, es decir, desde el sujeto que ejerce, pues va a estar ahí y va a ser exigible, ¿no? Ante cualquier, digamos que, en este caso, en el sistema empleado del sistema de derechos humanos, que sería la Corte Interamericana, pues justamente, pues eso no está en boga, pero sí tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? En dónde se Claro. hace. Gracias. Gracias, Edmar. Pues fíjate, nada más completando un poquito tu idea y pasándole ya la palabra a Gaby y ya nos seguimos, que ya vamos cerrando la última parte de esta charla y todavía nos faltan de ver muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de los créditos hipotecarios, no? Bueno, resulta que tienes un crédito hipotecario para pagar una vivienda y esa vivienda la terminas pagando no en 20, en 30, en 40 o 50 años, ¿no? Por ejemplo, en el esquema que está el actual de los créditos hipotecarios, que puedes obtener por parte de estas entidades de gobierno, pues están, digamos, se van actualizando en función de la UMA, ¿no? De este valor. Y resulta que si tú pediste un préstamo de un crédito hipotecario de 1 millón de pesos para comprar esta vivienda digna y decorosa, bueno, pues resulta que al año, pues ya no solamente debes 1 millón, vas a deber 1,070,000 pesos por la actualización del precio de la UMA, ¿no? Es decir, cada año se va a ir incrementando el precio, no solamente el precio o lo costoso del crédito, sino también tu propio crédito va a ir subiendo en lugar de tener una tasa, un tope determinado. Una situación similar les pasó a los españoles en una época en la que habían pedido un crédito adicional, por ejemplo, para comprarse una vivienda de fin de semana, una segunda vivienda. Y como las tasas de interés no estaban topadas y se fueron altísimas, no solamente no perdieron la vivienda, este segundo crédito, ¿no? La vivienda que habían comprado de fin de semana, sino también perdieron su casa, perdieron otras propiedades porque era imposible que pudieran pagar digamos, esta variación del crédito, cuando la lógico es que si vas a pedir prestado 1 millón de pesos, se supone que tu casa que vas a comprar vale más de 1 millón de pesos, ¿no? Que te garantiza justamente el pago de ese crédito. Y resulta que los intereses se fueron a 2 millones de pesos. ¿Y cómo es posible que tu casa ya no valga, ¿no? En el momento de la operación,
no valga lo que te dieron por el crédito, ¿no? No sé si me explico. Si yo tomo un crédito para comprar una casa que vale $1,000,000, 1,100,200,000, si yo ya no la puedo pagar, pues ahí está la casa. Y con eso se cubre, digamos, el saldo de esa hipoteca. Así deberían funcionar las cosas. Pero no que además de perder esa casa, pierda yo otras propiedades, porque aparentemente ahora la casa que compré, con todas las garantías y con todos los estudios necesarios del banco o de la institución que dio el crédito, pues ahora resulta que esa casa no cuesta por lo menos la cantidad de dinero que solicité como crédito. Adelante, Gaby. Muy breve, por favor, si eres tan gentil. Ay, claro que sí, muchas gracias. Creo que el punto que tocó el compañero Edmar es súper importante. Finalmente, estas obligaciones ya están asentadas en la Constitución. Ahí está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene que ver mucho con la cuestión de la vivienda y del cual hasta donde entiendo México no ha firmado el protocolo facultativo, pero yo quería preguntarle, se ve cierta ambigüedad, ¿no? De hecho, sobre el pacto hay memes en internet, ¿no? Que dicen, prometiste asegurarme de mis derechos económicos, sociales y culturales, y el gatito este que sale con Karen dice, sí, pero está sujeta a los recursos del Estado, ¿no? Entonces, desde ahí como que hay cierta ambigüedad porque efectivamente el propio pacto establece ciertos deberes de progresividad y no regresión, pero al mismo tiempo dice, pues está sujeto al dinero que haya, ¿no? A los recursos que dependen de cada estado. Entonces, ahí me parece que nos quedamos en una especie de limbo. Y esto que mencionó el compañero de las políticas públicas, yo también comparto el criterio, porque sin esos mecanismos que aterricen estos principios a veces tan inalcanzables, pues nos quedamos sin manera de operar, ¿no? Estas disposiciones. Entonces, el otro día yo veía un debate en internet y en ese sentido va mi pregunta, donde decía, a ver, no necesitamos seguir cambiando la Constitución, o sea, ahí están los derechos. Lo que se necesita es precisamente ir modificando, creando leyes secundarias, normas, reglamentos y disposiciones y políticas públicas que puedan hacer una cuestión real o aterrizable de todos estos derechos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinión le merece esto? Mira, Gaby, te lo voy a contestar con un caso práctico para que veas hasta dónde podemos llegar como sociedad mexicana y dónde el tema de la arbitrariedad, la falta de previsibilidad, de programación y de deseo de hacer las cosas nos lleva a estar en un oscurantismo de verdad de la edad de piedra, ¿eh? Hace tiempo acompañé a unas personas que presentaron un litigio por el tema del derecho a la salud, salud digna. Y entonces el caso que llevamos, lo llevamos hasta un juez de distrito y el juez de distrito resolvió que, bueno, en todas las instancias resolvieron que el Estado estaba obligado a atender este tema de salud y particularmente había que poner una clínica. Y entonces el Estado dijo, no tengo dinero para poner una clínica ahí, simplemente no tengo dinero. Y entonces obligamos a que estas autoridades dijeran, además, qué características de construcción y de equipamiento debería tener la clínica, con ambulancia, teléfono, internet y las medicinas, digamos, en un estándar internacional. Lo trajimos, dijimos, así opera una clínica al mínimo y que sea digna. Y el juez, afortunadamente, en ejecución determinó que eso tendría que ser. Y finalmente dijo, y está sujeto a las condiciones económicas, al presupuesto, al Congreso y tal cosa, ¿no? Y dijo, pues que dijeron, pues discúlpenos, no podemos cumplir porque no hay dinero. Entonces dijimos, bueno, a ver, está bien, entendemos que no haya dinero. Ahora yo te digo, justifícame que no hay dinero. Justifícame que no tienes una partida para esto. Justifícame entonces cuál sería tu plan de trabajo para que en X tiempo pudieras tú cumplir con eso. Es decir, entre el no puedo y no quiero,
A ver, ahora justifícame por qué no puedes y cómo lo harías, porque estás obligado a hacerlo. ¿Y qué crees que hicieron? Tuvieron que cumplir. Casualmente de algún lado salió la lana, ¿no? Casualmente de algún lado salió la intención, porque entonces dijeron, ¿y ahora cómo le digo al juez? Pues ya el juez me está diciendo que tengo que presentar un programa de desarrollo con tiempos específicos, con cronología, incluso de acuerdo a la cantidad de dinero que tengo, pero además tengo que pedirle a Hacienda que me diga que yo no tengo dinero. Tengo que demostrarle que ya le pedí a Hacienda más recursos para cumplir con estos. ¿Y dónde están todos esos oficios y acuerdos y trámites? Pues claro que no existía porque no había la intención de cumplir. Entonces, un poco entre lo que dice Edmar y tú, Gaby, pues aquí lo importante es nosotros cómo impulsamos desde la sociedad, desde la comunidad, justamente, pues preséntame tu programa, ¿no? O sea, como cuando nos queremos ir de vacaciones y sabemos que no hay lana, pero queremos ir de vacaciones, pues empezamos a establecer una cronología, ahorros de gastos, y cada semana vamos viendo si cumplimos nuestros objetivos. Y estoy casi seguro que los vamos a cumplir. Dejamos de gastar en lo superfluo, dejamos de, ¿no?, de dar tantas propinas por todos lados, acomodamos la lana, cancelamos un paquete que no servimos, cancelamos un servicio que no ocupamos, ¿no? Las aplicaciones de los chavos en los teléfonos que ni sabemos por qué no están, en fin. Y cuando nos damos cuenta, logramos el objetivo. Y si no, pues al siguiente año lo lograremos. Pero hay una planeación de cumplimiento, hay un deseo de cumplir. Y eso es lo que no tenemos en México, ese deseo y esa planeación de cumplir. Bueno, pues voy ya a paso acelerado con este tema de la discriminación, pero finalmente nos da un contexto padrísimo para entrar a este tema. Entonces, ¿discriminamos? Sí. ¿Quiénes? La sociedad discrimina, sí. La familia discrimina, sí. Desde que somos chiquitos nos hacen a un lado. Las autoridades con mayor razón, porque además es algo connatural a su ejercicio. No es que sea malo, sino que simplemente tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. A veces no tenemos conciencia, ¿no? Porque así son las cosas, ¿no? Un poco en este experimento, no sé si lo han escuchado, el experimento de los changuitos, ¿no? Que ponen un grupo de changuitos y les dan su comida y pues los changuitos se alimentan y ya. Pero llega cierto momento que tienen tanta hambre que les bajan por la parte de arriba, les ponen la comida y cuando van bajando y se van por la comida todos ahí como alocados, les echan chorros de agua helada para que ninguno suba. Y cada vez que baja la comida, pues les avientan el chorro de agua y ya resulta que pues todos están condicionados a que deben de comer cuando les ponen sus platitos, no cuando baja la comida. Ya hay una condición con una causa y un efecto. Perfecto. El siguiente ejercicio es que sacan un changuito y meten un changuito nuevo. Cuando ya tienen tanta hambre y les bajan la comida, pues ya saben, el nuevo, ¿no? Ahí vas, el nuevo sube y los otros changuitos les avientan el agua helada, ¿no? La siguiente vez, pues ahí va otra vez el nuevo, ¿no? A cometerla como si no hubiera aprendido y los demás lo bajan a guamazos. ¿Por qué? Porque van a sentir el sufrimiento por culpa de ese menso, ¿no? ¿Cómo se le ocurre romper las reglas del jefe? O sea, ¿cómo se le ocurre romper las reglas de cómo se hace una sentencia? ¿Cómo se le ocurre romper las reglas del despacho? Porque así siempre se han hecho las cosas. Y resulta que, bueno, pues el changuito, el nuevo, a partir de los palazos que le metieron sus colegas, pues resulta que ya no va por la comida cuando se la baja. Y así van cambiando un changuito. Hasta que llega la tercera fase del experimento, es cuando ya no hay ningún changuito de la primera generación. Y todos son changuitos nuevos. Baja el alimento y ¿qué creen? Ya nadie sube. Algunos porque les pegaron, algunos simplemente porque ven que nadie sube y yo mejor también me aparto, yo tampoco subo, ¿no? Y entran otra serie de changuitos, ¿no? Y todos hacen lo mismo, ya están condicionados. ¿Y saben qué es lo que pasa al final? Lo que nos pasa a todos nosotros cuando llegamos y alguien nos dice, es que así se hacen las cosas aquí. Oye, ¿y por qué se hacen así? O sea, nadie piensa, uy, cuidado y te atrevas a decir que estas cosas, esto va con 3 colores, ¿eh? O sea, tiene que haber una firma con un cuarto color, que es la... Oye, pues así es, ¿no? Nadie sabe por qué, pero así son las cosas, ¿no? Como si fuera un dogma.
Y entonces resulta que no razonamos este tipo de restricciones. Pues así siempre se han cometido las restricciones y por lo tanto no razonamos. Esta es mi forma de ser. ¿Por qué? Porque siempre fue así desde niño y ahora que soy adulto lo sigo aplicando, pero nunca soy consciente de las razones por las cuales se llevan a cabo este tipo de restricciones. Bueno, una definición muy rápida, la voy así a leer, les voy a pasar después, mañana la presentación. Una definición muy sencilla es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o por omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional, proporcional y que tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se hace por alguno de los siguientes motivos. Puede ser por el origen étnico, nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud pública, por la religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, el idioma, antecedentes penales, cualquier otro motivo, como puede ser la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, discriminación racial y otras formas conexas con la intolerancia. Es decir, cualquier forma de menoscabar, distinguir, dar preferencia, vean que el capítulo es grandísimo, con un objetivo muy claro: hacer a un lado a esas personas, no permitirles que entren en juego con nosotros, ¿no? O tener un beneficio adicional a esas personas. Entonces, hay una causa, un efecto y un entendimiento, ¿no? Finalmente es lo que buscamos, de manera consciente o inconsciente, pero eso es lo que buscamos. Entonces, la discriminación surge a partir de dos elementos o tiene dos causas naturales: los estereotipos y los prejuicios. ¿De acuerdo? Ahora bien, por favor, si me acompañan, vamos a ver este video. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied.
we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, ahí regresamos. Hay otro video que a lo mejor lo vemos mañana, por ejemplo, que está muy claro, donde hay un ejercicio donde supuestamente va a haber una entrevista de trabajo, ¿no? Donde nunca hay entrevista de trabajo. Y entonces van llegando las personas a la entrevista dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Entonces había un puesto administrativo, un puesto como de técnico y así varios, ¿no? Entonces, están 2 sillones vacíos y conforme van llegando los solicitantes, les dicen que vayan llenando un documento, su hoja de presentación, y que tomen asiento y que van a ser llamados. Y resulta que por los estereotipos, las personas que venían de traje se juntan, digamos, en un segmento. Las personas que vienen a hacer como una labor técnica, oficiales o alguna cosa así, ni siquiera se sienten con el derecho de sentarse. ¿Por qué? Porque está sentada, digamos, una persona con traje y piensan que si se sientan y dicen, no, me quedo parado y junto. Y así conforme la vestimenta de cada quien, ¿no? Se suponía que en un estereotipo sabemos más o menos qué puestos uno pensaría que van a solicitar. Y de pronto, pues ya se da uno cuenta al final de este video que cada uno de nosotros estamos estereotipados. Es decir, los que vamos de traje nos juntamos con los que vamos de traje. Y aunque no nos conozcamos, platicamos los trajeados. Y los que van de bata platican de bata. Y los que van con su gorra o con unos jeans, pues lo mismo. Es decir, ¿dónde está esta parte de este fenómeno social, como decía la segunda lámina? Este fenómeno social que en automático nos lleva a nosotros a estar encasillados en un lugar determinado. ¿Quién nos los dice? ¿Quién nos ha influido de tal manera para decir cuál es nuestro lugar? ¿Cuáles son nuestras opiniones? Si debemos o no emitir opiniones. Si tenemos que hablarle a las personas de su señoría, ¿no? Yo no puedo ocupar su elevador, su señoría. Yo tendré que ir por el de carga. ¿Cómo es posible que ocupe yo el elevador de los señores ministros, no? No puede haber una persona de limpieza que ocupe el mismo espacio que ocupa un señor juez, un señor magistrado, ¿no? Somos personas. Y todos como personas tenemos estos derechos. Entonces, fíjense cómo la discriminación en muchas veces, en muchas ocasiones, parte desde nuestras propias concepciones, que somos nosotros
los que nos ubicamos en una posición que nadie nos ha dicho que esta es la que nos corresponde, pero nosotros pensamos que ahí tenemos que estar. Ese no es nuestro lugar. Yo no puedo estar sentado, tengo que estar parado. Yo no puedo reunirme con las personas que tienen estas características físicas, que son altos o que son de color blanco, ¿no? Yo no puedo. ¿Por qué? Porque soy diferente. Yo no puedo pertenecer a esos grupos o a esos lugares. Entonces, fíjense cómo la discriminación puede ser que provenga desde casa. La discriminación puede, digamos, ser un elemento influyente desde nuestros primeros años de nuestra infancia, ¿no? Hay estudios que dicen que de 5 a 7, 8 años es cuando se empiezan a establecer estos estereotipos. Y hay otros ejercicios, por ejemplo, donde les piden a unos niños que dibujen a un piloto, a un bombero, a un cirujano y que les pongan nombre. Y todos tienen nombres de hombre. Y entonces les pregunta la maestra, oiga, ¿y quieren conocer a estas personas, ¿no? Que acaban de dibujar? Sí. Y entran al salón la cirujano, la bombero y la piloto. Y los niños se quedan sorprendidos, porque no esperaban ver mujeres en ese tipo de puestos, ¿no? Como así, muchas ocasiones nosotros no esperamos ver como hombres que tengamos compañeras, y nos molesta que haya paridad de género ahora en la integración de los órganos electorales, en la toma de decisiones. ¿Cómo es posible que ahora va a haber gobernadoras mujeres, no? ¿Cómo es posible que yo no pueda votar por una mujer porque soy machista todavía? Entonces, veamos cómo como sociedad nos hemos dañado. Cómo de manera inconsciente nosotros hemos recibido esta información de estos estereotipos. Y cómo nosotros, de adultos, tenemos claridad en que estamos estereotipados. Y no solamente es nuestra generación y los mexicanos. Lo acaban de ver ustedes en un video. El estereotipo de los médicos, el estereotipo de los malos, el estereotipo de los fortachones, el estereotipo de los abogados. ¿El estereotipo de qué? Pues del número de clasificaciones que pongamos. Y entonces, ¿cuál es la lección que nos da en este caso este video? Melissa Cáceres, por favor. Y con eso prácticamente terminamos. Muy buenos días, Melissa. Hola, no, otra vez, buenos días. Buenos días todavía. Pues sí, definitivamente que no hay que encasillar a las personas conforme a las veamos, o conforme a su apariencia o nuestros propios complejos o criterios, ¿no? Internos que tenemos. Definitivamente tenemos que ir, incluso creo que igual a mí me ha pasado, ¿no? Que veo a un doctor lleno de tatuajes y pues por lo que me enseñan o algo, digo, pues no, como que me da desconfianza, ¿no? Y pues son esos tipos de lo que tenemos que ya quitarnos de la mente, ¿no? De todos esos complejos que traemos, esas creencias, lo que la sociedad o la tradición nos ha impuesto generación tras generación tras generación, y que pues las personas no como nos vemos son lo que precisamente hacemos, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué, Melissa? A mí me parece que más importante, creo yo, desde mi punto de vista, es que nosotros tengamos la capacidad de reconocernos a nosotros mismos justo cuando lo llevamos a cabo este estereotipo de nosotros. Está bien, ok, lo hemos hecho respecto de otras personas, pero lo importante es que tenemos que empezar por nosotros mismos. Véanlo, por ejemplo, si van a un gimnasio y vean a los fortachones. ¿Quién se junta con los fortachones? Pues los fortachones, los fits. Y a mí no me dan ganas de estar ahí con ellos, ¿no? Aunque luego puedo pensar que son buenas personas, ¿no? Que ya después los conocí en otro lado. Si, ¿quién me iba a creer? Es súper buena onda, súper lindo, súper bueno. No. Yo prefiero estar con los que se parecen a mí, que somos los primerizos en el gimnasio, los que ya tenemos arriba de 50, ¿no? Los que estamos gorditos, los que, ¿no? Nos cansamos a la primera. Y eso nos hace ser otra parte, ¿no? Como otra estirpe, otra raza dentro de un gimnasio.
¿Cuándo qué? Pues cuando todos vamos a hacer pues, ejercicio y punto. Pero yo no voy a ocupar ese lugar porque pues eso, o sea, me van a ver, yo mejor en una de las maquinitas que está hasta el rincón, ¿no? Que nadie vea que sudo como loco, que me muero a los 3 minutos y ya, ¿no? La pregunta es, ¿por qué nosotros nos encasillamos? Y lo que tienen que empezar a hacer, y que ojalá, digamos, con esta propuesta que les voy a hacer para esta semana, con eso terminaríamos. Y bueno, tenemos todavía muchas cosas que platicar el día de mañana, que ya vamos a ver los estándares internacionales, pero yo lo que les diría es, hagan este ejercicio, sean conscientes esta semana, reconózcanse en sus espacios, en sus momentos, cuando ustedes mismos se encasillan en algo, ¿no? Veamos si tenemos esta capacidad de autocrítica y de reconocerse, decir, ah, caray, yo me estoy poniendo en otro lado. O bien, si otras personas nos colocan en otro lado. Porque si las otras personas son las que nos están encasillando en otro lado, las que nos hablan de una manera diferente, ¿no? A ver, ¿por qué a mí el jefe me grita y hasta me dice de groserías? Pero cuando entra otra persona, pues no, cambia su forma de ser, la jefa o el jefe, ¿no? Hasta cafecito le ofrece. Pues, ¿qué significa esto? Que estoy sufriendo discriminación en mi casa, discriminación en mi trabajo, discriminación por parte de las autoridades, y entonces tengo que poner un alto a la discriminación. ¿De acuerdo? Entonces, tratemos de reconocer nosotros mismos estos espacios o las razones por las cuales o en qué momentos nos hemos sentido o nos reconocemos que sí, yo me encasillé solito en tal lugar. ¿Y por qué? Y entonces tratar de trabajar y de reflexionar cuál es ese trauma que tengo o por qué, de dónde surgió que las mujeres no podemos opinar en una reunión de trabajo y que hay que esperar que los hombres hablen y ya después las mujeres, ¿no? Y entonces, o cuando pido la mano, pues nadie me hace caso, o se empiezan todos a reír, o mi jefe me dice, sí, ya ven, sus ideas, qué lindas las ideas, sí. Bueno, estoy sufriendo discriminación laboral. Y de mi parte corresponde, si pongo un alto, o sigo permitiendo que haya discriminación a sabiendas de que hay un derecho fundamental que debo de exigir. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí dejamos la charla del día de hoy. Ojalá les haya gustado hasta esta parte. Y bueno, pues mañana nos vemos a la misma hora. ¿Les parece bien? Sí, cultura machista, totalmente. Y les voy a decir, mira, sí, Hidalgo, sí, cultura machista, pero sabes también que he visto, ya con esto cierro, que muchas mujeres ya han llegado a espacios públicos y de tomas de decisiones y que lo celebramos. Pero ¿qué crees? No apoyan a las mujeres para que sigan subiendo. Se someten, ni modo, son decisiones de mi partido. ¿Qué puedo hacer yo? Oye, es que este tribunal ya le corresponde integración de género. ¿Y qué crees? No votan por el género. Bueno, pues hasta aquí les dejo, ¿sale? Y nos vemos para mañana. Muchas gracias, cuídense. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Buen día. Nos vemos, Gaby. Gracias, Nos vemos, buen Raúl. día, Gracias, Oscar. excelente día. Edmar, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, Melissa. Gracias.